Este episodio tiene algo especial. Hablaremos con Joaquín Urrutia, Adriana Huerta, Valeria Bros, Camia Sagún y Karina Dávila sobre la experiencia que compartimos con las mujeres del Centro de Reinserción Femenil de Puente Grande a través de los talleres creativos que desarrollamos juntos. Decidimos trabajar de la mano de cada uno de ellos, ya que compartimos algo en común entre nosotros. Creemos que la creatividad nos cura a todos y que cuando nos abrimos a esto, podemos conectar con la fuente creadora del universo y alcanzar una sensación liberadora muy mágica. Cada uno de ellos es talentosísimo en lo que hace, le apasiona su trabajo y se entregan al máximo. Fue por eso que empezamos con esta serie de talleres que aquí les vamos a mostrar por medio de este episodio. Esta serie de talleres que realizamos durante el 2024 comenzaron con una sesión de sound healing para abrir el corazón, elevar algunas intenciones que pusimos en esta serie de talleres y romper barreras. Este fue nuestro primer acercamiento con las chicas y Adriana Huerta fue la facilitadora de este hermosísimo taller. Vamos a platicar con ella para que nos cuente toda su experiencia completa. Gracias. Así que, pues bueno, empezamos, Adri, con la primera pregunta, que es, ¿qué fue para ti esta experiencia que creo que también fue retadora porque éramos muchas mujeres? Sí. Y quiero saber qué fue lo que te llevó a decir que sí a este proyecto. Gracias, Mitch. Fíjate que mi experiencia fue bastante interesante porque sí fue un reto. O sea, cuando tuve esta invitación, que para mí fue un regalo, el gran reto en el que me enfrenté en un inicio fue, lo tengo que decir así, porque seguramente es algo que muchos pueden experimentar, es creer que yo estaba separada de ellas. Tuve una creencia de pronto donde incluso te podría decir que creía que un tema de energía, frecuencia, podía ser con cierta densidad y que se podía, que podía resultar en algo complicado, ¿no? Pero me pude observar y pude darme cuenta que en realidad lo que yo estaba emitiendo era un juicio. Estaba emitiendo una etiqueta, un pensamiento que me hacía creer que yo era diferente a ellas, ¿no? Y desde ahí fue lo que a mí me motivó todavía más, me impulsó a hacer este movimiento buscando comprender por qué estaba sintiendo esto. ¿Por qué? Porque desde la conciencia más elevada sabemos que no existe separación. Sabemos que todos pertenecemos a una sola conciencia, que cada quien lo entiende y lo comprende como es necesario comprenderlo para cada quien, pero no existe una separación, Mitch. ¿Cómo lo viviste al ya estar ahí con tantas mujeres y ver que para muchas era una experiencia completamente nueva? Creo que para la mayoría era algo pues desconocido. Sin embargo, vi que todas llegaron con muchas ganas de explorar algo que no sabían a lo que iban. Sí. Es curioso porque en realidad su alma ya sabía a lo que iban. Esa es la parte más bella de todo esto y la experiencia que yo al final fue y que tú también lo percibiste y yo creo que todo el grupo. Ellas ya sabían, había la parte del alma y de su espíritu que ya sabían a lo que iban y por qué en realidad era tan importante que todas las que estábamos ahí estábamos siendo convocadas como una manifestación de conciencia para crear una frecuencia de conciencia ahí, ¿no? Incluso, no sé si tú recuerdas que en algún momento al final se me acercaron un par de chicas a decirme que unos días antes habían estado hablando de un tema de cuencos. ¿Recuerdas eso? Sí. Entonces, ahí está la prueba, ahí fue donde yo pude percatarme, es como digo, ya lo había, o sea, cuando ya terminó todo este movimiento tan bello,
pues ya éramos parte de todo este movimiento, ¿no? Pero cuando ellas se acercan y me comentan esto, fue como todavía esa señal de, claro, o sea, nosotros ya estábamos moviendo todo esto, cada ser que estuvimos ahí, todos los que estuvimos involucrados, todos desde nuestra alma ya sabíamos que estábamos ahí. Ya sabíamos a qué íbamos, aunque parecía desconocido por los instrumentos, por la misma actividad que se sale del esquema que tienen. Quien les llevaba era su alma. Quiero hacer una pequeña reflexión porque creo que es muy importante poner nuestras almas al servicio, pero luego cuando ponemos nuestra alma al servicio nos damos cuenta de que también esas almas están al servicio nuestro. Claro. ¿Cómo fue para ti este reto de encontrar que ellas también hicieron un servicio contigo? Claro, no, fue un regalo gigantesco. O sea, para mí el gran regalo fue darme cuenta de esa parte que te hablo donde existía esta idea de separación, ¿no? Incluso fue muy interesante porque a quien yo le expresaba que íbamos a ir a hacer esta actividad, lo primero que me decían era, ¡ay, pero protege la energía, protéjanse y tal y tal! Y yo podía ver cómo existía esta parte de la mente humana que sigue creyendo que estamos separados de los otros. Para mí el mejor regalo que pude experimentar fue darme cuenta que yo soy ellas. Que yo soy ellas, que hay una parte de mí que son ellas y ellas soy yo, ¿no? No existe ninguna separación. El contexto, la forma en cómo lo vemos, la forma en cómo lo percibimos es en base a una idea de una creencia que nosotros mismos estamos ejecutando. Fue un regalazo para mí, o sea, para mí fue una experiencia sumamente expansiva. Sumamente expansiva. ¿Qué sucede cuando se termina la experiencia? O sea, me encantaría que pudieras platicar un poquito de cómo se sintió la frecuencia en ese momento y qué sucede después. Bueno, tú estuviste ahí conmigo. O sea, nosotros íbamos en unos personajes de que íbamos a entregarles algo a ellas como un servicio, ¿no? Exacto. Y si tú recuerdas, así inicié la plática. Ustedes parecería que aquí nosotros venimos a otorgarles y ayudarles a ustedes, pero en realidad no es así. Aquí estamos siendo todos convocados para todos nosotros participar en algo mucho más grande que tiene que ver con la conciencia que nos une a todos los que estamos aquí, ¿no? No había una diferencia. Tú terminaste dormida, otro del staff también terminó acostado, ¿no? Sí. Cada quien tenía que ejecutar lo que tenía que ejecutar. Incluso la bebé que estuvo en el grupo tenía su propia participación. Eso fue genial. Hermoso, ¿sí? Porque llegó una mamá y dijo, ¿puede entrar mi hija? Y yo dije, la verdad, en este espacio, digo, no era muy grande y había muchos tapetes para que ellas pudieran acostarse. Dije, ¿dónde va a estar la chiquilla? O sea, ¿cómo? Y se me hizo hermoso que tú dijiste, si ella está preguntando que si puede entrar mi hija, es porque la niña tiene que estar aquí y va a ser parte de esto. Sí. Entonces, o sea, wow, porque sí tuvo su papel. Importantísimo. Tú, bueno, en algún momento te quedaste dormida, pero algunos de los que estaban apoyando en el staff se hicieron cargo de esa niña y la estuvieron llevando para poderla cuidar, para que la madre pudiera hacer el trabajo de liberación que estaba haciendo, ¿no? Y al final, si recuerdas, era cumpleaños de esa bebé. Y al final, lo que se llevó el movimiento como último detalle de la cereza del pastel fue que todo el grupo le cantó las mañanitas a esa bebé, ¿no? Con ese pastel. Esa niña era una representación de la conciencia también, una expresión de la misma conciencia. Quien la cargó, quien la estuvo cuidando, los elementos que estuvieron ahí
cuidando de ella para que la mamá pudiera estar tranquila. Ellos, aunque parecía que cuidaban de ella, en realidad también lo que estaban recibiendo era la parte que Allison se llama. Sí. Venía a otorgarnos, ¿no? Sí. Entonces fue bellísimo, fue mágico. O sea, hubo las olas que normalmente siempre hay en cualquier sesión, donde de repente se presenta cierta resistencia, pero la resistencia es natural. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar todos en una misma frecuencia, ¿no? Sí. Cada quien venimos con diferente energía, cada quien venimos, digamos, como con una nota diferente. Sí, claro. Pues a mí me gustaría que pudieras expresarnos desde tu experiencia diaria que tienes con estos ejercicios de dar terapias musicales. ¿Qué crees que nos falta? ¿De qué nos tenemos que liberar para entender que somos una unidad? Qué interesante. Es que la gran ilusión es creer que nos tenemos que liberar. Nosotros pertenecemos a lo que es la libertad. No hay forma que no seamos eso. La ilusión es creer que lo tenemos que ejecutar al revés, ¿sí? Y esa ilusión existe porque el humano ha tenido que crear un personaje para prácticamente poder vivir su vida, ¿sí? Y ese personaje es el que normalmente trae todos estos temas de traumas, carencias, huellas. Ya ves que ahorita hay muchísimas huellas de mil cosas. Todas estas cosas psicológicas que de alguna forma ese personaje tuvo que crear para poder sobrevivir y ser alguien correcto para esta sociedad, ¿sí? Ese personaje que el humano ha tenido que crear es lo que te hace creer esta ilusión de que no estás conectado a algo más grande. Es lo que te hace creer que tienes que recurrir a cosas externas para conectarte. Por eso cuando meditas, cuando vas a la naturaleza, cuando haces cualquier actividad que sea entrar en ti, es como lo ves como una referencia de conexión. Pero en realidad no es que estés desconectado o desconectada. Lo que sucede en realidad es que te estás dando el espacio de reconocer y recordar la fuente. Y recordar de dónde eres. Exactamente. Entonces, la verdadera ilusión es que el humano vive su vida a través de ese personaje, pero no es a lo que pertenece, ¿no? El gran tema, como yo lo he experimentado, es recordar que somos el ser. Y el ser es el que sabe que está absolutamente conectado a esa fuente, a Dios, a esa expansión, a esta inteligencia, a esta conciencia que sostiene toda la creación. Porque no existe nada, no existe absolutamente nada en esta creación que no pertenezca a esa fuente. Para que tú y yo estemos aquí es porque pertenecemos a eso, ¿sí? Tú en esta forma de expresión, yo en esta forma de expresión, pero somos esa misma fuente. Por eso, por eso la separación no existe como tal, ¿sí? La ilusión, digamos, el sueño que el humano vive constante es creerse que es el personaje que ha tenido que adaptar para llevar una vida. Y no es así. Cuando suceden este tipo de sesiones, meditaciones o que nos llevan a ese reconocimiento de nuestro ser y que nos hace conscientes de que estamos conectados, por eso lo percibimos y lo llamamos como
conectar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo reconoces, lo puedes percibir, te das cuenta, lo sientes, lo expandes. Por eso en este tipo de sesiones, quien empieza a funcionar y quien empieza a reconocerse es tu ser, no el personaje. Por eso se mueven estas frecuencias tan expansivas donde te dan ganas de abrazar a todo mundo, ¿no? Es como esta unidad, esta conexión, esta expansión, pero es porque los personajes se empiezan a quedar de lado para hablarnos y reconocernos desde nuestro ser y desde nuestra alma. En realidad eso es lo que sucede. Qué increíble. Está bellísimo, ¿no? Sí. Me gustaría cerrar con algún mensaje que quieras dar de con qué te quedas de toda esta experiencia y qué crees que vale la pena hacer para poder entender que somos esta unidad. Para mí fue muy importante vivir esta experiencia como un recordatorio. Para mí fue un recordatorio en conciencia, en experiencia directa, el por qué no estoy separada de ningún ser, Mech. Y cuando yo te hablo de ningún ser, es que yo creo que ya estamos en tiempos donde hay que atrevernos a que cuando tú ves al otro, cuando tú estás viendo a quien tienes enfrente, sabes que hay una parte de ti en este ser y viceversa, porque pertenecemos a lo mismo, porque tú estás hecha de lo mismo como yo. Pero es muy fácil hacerlo cuando tienes estos lazos de amistad, ¿no? De amor, de cualquier relación que te es más sencillo, ¿no? Pero el verdadero ejercicio, la verdadera práctica con la que yo normalmente me quedo y o que normalmente invito es ejecútalo con aquello que te es incómodo, con aquel que te es incómodo, con quien tienes un juicio de separación, con quien tú crees que es mejor o peor que tú. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un gran regalo. Vas a poderte experimentar de una forma más profunda, comprendiendo que lo que tú ves no es ajeno a ti, que lo que tú ves es un reflejo de ti. Hay muchas cosas que hasta que estuvimos allá dentro del centro de reinserción nos dimos cuenta que como personas que gozamos de nuestra libertad somos muy privilegiados. Se acercaba el mes de noviembre y con este mes el Día de Muertos, una de las tradiciones que más nos encantan a los mexicanos. Poner el altar de muertos es una de las cosas que más disfrutamos y nos encantan. Sin embargo, no nos habíamos puesto a pensar en que todas las chicas que están allá adentro reciben noticias de pérdidas de seres queridos, no pueden salir a despedirse de ellos y muchas veces viven sus duelos en silencio. Fue por eso que quisimos llevarles todos los materiales para poner un altar de muertos hermosísimo y que honraran a todos sus seres queridos ya trascendidos y también poder poner toda la tradición mexicana en este espacio. A continuación, Joaquín Urrutia nos cuenta cuál fue el regalo más grande que se llevó de este día y de esta experiencia. Joaco, yo quisiera saber primero que nada, ¿cuál fue tu experiencia con ellas y cómo lograste descifrar y conectar para saber qué era lo que tenía que ser retratado? Pues al principio me fijé más ante la cámara, es entrar hacia ellas, hacia esas mujeres, porque una vez adentro es un número.
porque ya no están tan encerradas. Y me di cuenta que tenía que escuchar, observar, para entender la dualidad del encierro que vive en ella. Porque la fragilidad y las fuerzas existen al mismo tiempo. Y creo que más que la cámara fue ver si ellas querían ser identificadas para dar una voz que ellas querían mostrar, porque para que no se sintieran como en el encierro, porque no quería nada más las instalaciones, sino más bien la identidad, que ellas perdieran esa libertad. Creo que me gusta esto que dices de la dualidad entre la fragilidad y la fuerza, porque creo que justamente es algo que vimos durante todo el tiempo. También me gustaría saber, creo que este no es tu primer proyecto trabajando con personas privadas de la libertad. Sé que tienes un proyecto alterno en el cual has retratado a personas PPL que ya son libres, pero están en esta reinserción a la sociedad. ¿Qué encuentras con estas personas que ya están afuera y qué encuentras con las que están adentro y que muchas no saben cuánto tiempo les falta para salir? Son diferencias abismales, porque una vez que están adentro, una vez que entras a esta puerta, como decía, te convierte en un número. Y dentro de eso, pues, hay un silencio, que buscan honrarse a sí mismos. Pero los que están afuera es encontrar su identidad a pesar de lo que hicieron. Por eso la cámara es confrontativa, porque se enfrentan hacia un mundo en el que, a pesar de la libertad que tengan, la memoria no se borra, sino más bien es el encuentro consigo mismo para volver a reaccionar su segunda oportunidad. Entonces, por eso es un escape, la cámara es un escape donde te desvía y te lleva a los límites que no conoces. La cámara es un medio poderosísimo para poder contar las historias. ¿Qué encuentras tú en todas estas fotos que les tomaste a las chicas y en las fotos que has tomado de las personas que han estado privadas de su libertad? Fíjate que la fotografía siempre me ha obsesionado con historias fuertes, realistas y crueles, por así decir, porque una vez que hice el trabajo de los privados de libertad, fue una manera de entender qué es la libertad y qué es el proceso de la lucha, porque tienen que todo el día constantemente sobrevivir para rescatar esa identidad, porque en este medio lo que aprendí es que el miedo sigue ahí. Entonces, cuando vi con la chica, más allá del encierro, me di cuenta que nuestra mirada tiene que ser por lo que son, no por lo que hicieron. Por eso me obsesiona la fotografía, para entender más lo que son, más allá de lo que han hecho aquellas personas que son privadas de libertad o ex privados de libertad. ¿Cómo resignificas tu propia libertad después de haber tenido historias fuertes y cercanas al convivir con todo este tipo de historias? ¿Me puedes replantear tu pregunta otra vez? ¿Cómo resignificas tu propia libertad después de haber visto estas historias fuertes, crudas, de personas que han sido privadas de su libertad? Es algo súper potencial, porque cuando fui contigo al reclusorio a ver a la chica,
me di cuenta de que la única manera de entender la libertad es, sería como ver la dualidad de representarse cómo y por qué lo hicieron para tomar esta libertad que no tuvieron. Es muy abismal porque estando dentro de un encierro me pregunto a mí mismo qué significa estar encerrado, ¿no? ¿Qué significa ser libre? O sea, ¿qué ves un pájaro volar o ves a un chango enjaulado allá en un laboratorio o en un zoológico? Te das cuenta de que quiénes somos como personas para poder entender esta libertad que nos ha llevado a hacer algo que no nos permitió hacer o no hacer por algo que no hemos tenido, que es la palabra amor. Entonces, ahí la cuestión de la libertad es entender qué es el amor para poder pisar lo que quieres pisar. Uf, qué poderoso. Hay una frase que dice que la vida puede empezar 1000 veces. ¿Qué opinas de esto, Joaco? ¿A ti te ha tocado morir para renacer, como se llama el curso que dimos? Sí, claro. Pues fíjate que una vez que te mueras, te vuelves como un paradigma, ¿no? Hacia el encuentro consigo mismo para volver a retomar lo que no has podido hacer y construir ese puente para volver a la acción y comenzar de nuevo. Por otro lado, Joaco, y ya nada más como para concluir, porque creo que esta experiencia fue pues muy, muy grande, como para resumirlo en unos cuantos minutos. Sí. Yo quisiera saber qué pensaste de toda esta celebración que hacen ellos allá adentro. Nosotros cuando fuimos no sabíamos que iba a haber un concurso de Catrinas, que iba a haber un coro. A mí, en lo personal, se me hizo padrísimo poder haber tenido la suerte de ver cómo las tradiciones mexicanas suceden allá adentro. ¿Tú cómo te sentiste con esto? Fíjate que estuvo muy extraño porque como la cárcel representa el castigo y el encierro, buscaban la manera de honrar a sus seres queridos y eso ayuda mucho a tener un poco de su propia libertad, de encontrar de qué hacer y qué momentos pueden tener ellas para después no volverse a sentirse como encerradas. Y fue ese momento en el que ellas pudieron salir a la luz. Porque ese momento de libertad, porque luego vuelven al número. Y eso fue como muy sorprendente para mí porque es algo muy agradable y es algo que ayuda mucho a esas mujeres que están honrando a sus seres queridos y buscando sus segundas oportunidades. ¿Con qué te quedas de todo esto si pudieras hacerle llegar a toda la gente que está afuera con su libertad de todos los días? ¿Qué podrías decirles después de haber visto esta experiencia de cerca? ¿Como una opinión? Sí. ¿Como un consejo? O como como un aprendizaje que te hayas llevado de ahí. Hay que ser resistente, hay que ser fuerte y no dejarse llevar por las decisiones que no son favorecidos, que se honren a sí mismos para poder seguir adelante. Eso es que aprendí mucho en cuanto a la libertad y en cuanto al castigo. Porque la libertad no es tan fácil, no es una cosa que puedes hacerlo como sea, sino porque no puedes borrar la memoria. Tienes que seguir adelante como puedas y como lo hagas, ser resistente.
Muchas gracias, Joaco, por tu tiempo y por Gracias a ti. sumarte. Muchísimas gracias. Valeria es una mujer que se considera una persona buscadora de la libertad. Lleva 20 años explorando el mundo de la fotografía y a través de lo que ella describe su oficio, ha encontrado la más grande de sus expresiones, logrando generar espacios donde el otro encuentre esta libertad también. En este taller que invitamos a Valeria a colaborar con nosotros, nos dimos cuenta de que teníamos que romper todo el plan que teníamos de irles a enseñar a hacer creaciones florales. Pensamos que era mejor reestructurar el plan acorde a lo que veíamos que realmente requerían, que era no solo ser vistas por nosotros, sino un taller donde pudieran voltear a verse ellas mismas a través de una creación floral que ellas iban a vestir y aportar, como por ejemplo fueron las coronas florales. Llevamos a un equipo súper talentoso y creativo para que pudieran apoyarnos con estas fotos que queríamos lograr tan artísticas, por lo cual decidimos que todas iban a ser en tonos nude, arena, con luces doradas para que también ellas pudieran brillar intensamente, y logramos lo que nunca imaginamos, que fue que las chicas olvidaran quienes eran en ese reclusorio y nos permitieran ver quienes realmente son. Y asimismo, transmitir el mensaje que tan desesperadamente necesitamos, que es que detrás de todo, al final, solo existen mujeres. Y por supuesto que todo esto pues, no hubiera sido posible sin Valeria, que desde que te hablé fue como hasta una coincidencia máxima, porque me dijiste que tú ya tenías muchas ganas de hacer un proyecto similar a este. Así que cuéntanos primero por ahí, ¿por qué fue tan importante para ti este proyecto? Bueno, primero que nada, Mitch, gracias por invitarme. Tenía muchísimas ganas de venir a tu podcast porque me parece un proyecto muy, muy bonito. Y cuando me hablaste para sugerirme o preguntarme si me latía, si tenía interés en participar en esto, o sea, creo que no lo dudé ni un segundo, porque aparte coincidió que yo estaba de visita en la Bienale de Venecia y justo al día siguiente estaba programado desde meses antes, porque tenías que reservar y mucha gente se quedó fuera y así, visitar el pabellón del Vaticano, porque la Bienal está dividida por países. Y el pabellón del Vaticano era justo en el reclusorio de mujeres de Venecia. Entonces, no teníamos muy claro, mi esposo y yo, a qué íbamos, como qué iba a ser, si las mismas internas habían sido las creadoras del arte, cómo iba a ser la interacción en el pabellón, pero sabíamos que era llevar pasaporte, dejarlo todo fuera, estar acompañadas por seguridad, bueno, acompañados, y que eran grupos reducidos y que estaba todo muy controlado. O sea, sí entramos al centro, ¿no? Y entonces esta ha sido, alguna vez más joven, cuando estudiaba teatro, fuimos a un centro de jóvenes a presentarles una obra y tal, y esa fue como mi primera interacción con gente privada de su libertad. Y esta fue la segunda, que me llamó mucho la atención que fuera también un centro exclusivo para mujeres, ¿no? Y entonces llegamos y todo el día estuve pensando de que no puedo creer que Mitch me acaba de hablar para participar o poder ser parte de una experiencia a lo mejor similar a la que voy a vivir hoy. O sea, pues sí, gran coincidencia o gran sincrodestino, ¿no? Entonces, llegamos al reclusorio y total, para no hacer el cuento largo, es una de las experiencias más hermosas que he tenido, porque el centro estaba intervenido por artistas. No eran las internas las que habían hecho el arte, habían sido los artistas que llevaban meses interviniendo el centro. Entonces, las chicas te daban el tour y te explicaban cada una de las piezas, qué significaban. Es un reclusorio como dirigido por la Iglesia Católica, por eso es que el pabellón del Vaticano era ahí, monjitas y tal, ¿no? Entonces hay una capilla preciosa, antiquísima, y estaban piezas de arte contemporáneo interviniendo todas las áreas o las secciones de este reclusorio, ¿no? Al final había hasta una película hecha por un director francés, que me parece que es pareja de Zoe Saldaña. Wow. Y entonces ella estuvo ahí grabando con las chicas no sé cuánto tiempo para lograr este cortometraje, ¿no? Y una de las interacciones, porque al final te dicen las chicas, ¿tienen alguna pregunta? Pero además ellas hablaban en italiano, entonces, y no había traductor. Pero alguien en el grupo, pues yo por hablar español y más o menos entendía cosas, pero gracias a Dios había un chico en el grupo que dijo, oigan, yo hablo inglés, yo les puedo traducir.
Ok. Y había una pieza en el patio central del centro, neón, que decía, siamo con voi de la notte, que significa estamos con ustedes durante la noche. Y esa pieza se refleja en las ventanas de los cuartos de las chicas durante la noche. Entonces, cuando le preguntamos a una de las chicas que cuál era su pieza favorita, dijo definitivamente la del patio, porque en las noches, cuando se apaga todo, la pieza se queda prendida y el neón se refleja en nuestros vidrios, en nuestras ventanas. Y nos sentimos acompañadas y nos sentimos vistas y nos sentimos que existimos, más allá de estas 4 paredes y tal. Entonces, con esta como ilusión, sentimiento o semilla plantada en mí, llego este día con ustedes a decir qué importante es hacer sentir a estas mujeres vistas, que existen y que están acompañadas y que alguien se preocupa por ellas. Porque yo me imagino que estar dentro de un lugar, porque hay muchas chicas que ni siquiera tienen sentencia. Yo, en lo personal, la incertidumbre es lo que más me puede carcomer el alma. Ahora imagínate estar privado de tu libertad, sin tener sentencia, sin saber qué va a pasar o... Si te esperan, si ya no te esperan, Sí, si ya o se sea, olvidaron de ti, si se muere alguien que ya no puedes ir, valió madres, no te despediste. Sí debe ser muy heavy porque además yo creo que no sé con cuánta... No puedo criticar el gobierno porque ellos son los que nos dieron... Sí, nos lo quito. Ok. Entonces, como qué bonito saber que estas interacciones sí tienen un impacto en ellas. No es solo como, ay, vamos a ir a hacerles un taller y qué bonito estuvo. O sea, sí, como dentro de los límites que nos permitieron y el acceso que nos dieron, que tú con tu equipo lograste, que me parece maravilloso tener esta iniciativa y como dentro de las reglas o situaciones o el espacio pequeño que nos prestaron del centro, tal, lo que pudimos hacer, que nos quede muy claro y a las personas que nos escuchen que sí, hasta lo más chiquito que hacemos tiene un impacto en ellas. Y no estoy hablando de cambiar el país y cambiar el mundo y salvarles la vida, no. Estoy hablando de sí lo que hacemos importa y sí cómo tratamos a otras personas puede tener un impacto significativo en sus vidas. Y nunca se me va a olvidar lo que Merche me dijo cuando le dije, cuenta conmigo, que me escribieron para invitarme. Sí. Me dijo, duerme tranquila porque tu alma está en servicio. Y eso nunca se me va a olvidar porque sí, qué importante es tener un alma en servicio de los demás y más si lo necesitan. Y más cuando ya tienes un talento y lo reconociste, ¿no? O sea, creo que voy a hablar un poquito del propósito, porque nosotros como personas que tenemos la fortuna de vivir de algo que nos gusta, de poder hacer un hobby que es al final también un trabajo, pues creo que ya lo que sigue es ponerlo al servicio, que al final yo creo y confío plenamente de que la creatividad cura, la creatividad libera y lo vimos, ¿no? Entonces... Pues justo te platicaba, Mitch, del video que me salió en un reel de una red social, donde sale una neuróloga platicando que ella ha estudiado, como está haciendo estudios de la ansiedad, cómo se comporta y por qué, cómo podemos reducirla. No tanto de dónde se genera, sino cómo podemos reducirla, ¿no? Y lo anoté porque no quería que se me olvidara esto, pero ella habla de cómo neurológicamente el opuesto de la ansiedad es la creatividad. Y no hablaba solo del arte, hablaba de crear. Te dice como no necesitas estar o tener una como cualidad artística. Puedes escribirle una carta a un amigo, invitar a tus amigos a cenar y cocinar, cantar una canción, dibujar, crear, ¿no? Yo lo he experimentado, o sea, yo creo que todos hemos sentido ansiedad, poquita, mucha, en diferentes situaciones de nuestra vida. Me doy cuenta que cuando estoy sin hacer mucho o me doy muchos espacios de... ¿Ocio? Sí, como que de repente necesito... Y si me pongo, por ejemplo, a editar fotos, ¿tú crees que me vuelvo a acordar de la ansiedad? O sea, y me resonó mucho lo que habla esta neuróloga porque ella dice, el opuesto, o sea, la creatividad apaga la ansiedad. Son como opuestos, ¿sabes? Entonces, imagínate, repito, estar en un lugar donde a lo mejor estás con incertidumbre, ansiedad y tal, y de repente generar estos espacios de creación
qué bonito es también conectar con esa parte, porque yo te aseguro que a lo mejor muchas de ellas sí reflexionaron y dijeron como, wow, hoy no sentí miedo, hoy no sentí ansiedad, y puedo regresar a ese lugar, a lo mejor no al taller como tal, pero puedo regresar a ese lugar de creación cada que me sienta encerrada. Claro. No, ¿sabes? Se me hace muy, muy Justamente bonito. era como uno de los propósitos y aquí quiero empezar a platicar de cómo fue que funcionó el taller, ¿no? O sea, creo que fue, digo, para todos los que están escuchando, estos talleres obviamente los planeamos, pero también creo que gran parte de lo mágico fue que improvisamos mucho, ¿no? En todos, en los 5 talleres que se realizaron, hubo mucha improvisación, que creo que también fue parte de la magia. Y al final quiero que nos cuentes cómo fue que se fue generando este primer contacto con ellas para ir dándole forma a qué era lo que querían que fuera fotografiado, ¿no? Ve, a mí, por ejemplo, yo como que tenía en la cabeza una idea de que íbamos a llegar y digo, sí pasó, pero pasó diferente, pero de que a lo mejor ellas iban a abrir más conmigo, pero también yo tenía muy consciente de que teníamos el tiempo limitado. Cierto tiempo. Ajá, y que además teníamos que, no sé, eran como 33 chicas, ¿no? 25, una cosa así. Era crear su pieza y además hacerles como el styling con las joyas preciosas que nos prestaron, la ropa. Mexicanartes nos prestó aretes, collares, anillos. O Una sea, cosa que preciosa. al final también fue... No, imagínate todas emperifolladas, pero... Porque aparte, nosotros teníamos una visión artística de lo que queríamos lograr, ¿no? Pero ahora faltaba ver si las chicas iban a cooperar, si se iban a sentir en resonancia con nuestra idea, si se iban... Porque un maestro de foto me decía, Valeria, le enseñaba mis fotos y me decía, qué generoso es esta gente que posó para ti. Te metiste a su casa, no sé qué. Y no cualquiera es generoso. O sea, voltear a tu cámara y darte como un pedacito de su ser Sí. requiere generosidad. Y no cualquiera, y menos en la situación de estas niñas que están a lo mejor viviendo demasiadas cosas, ¿no? Y entonces yo no sabía cuánta generosidad me iba a encontrar ahí con estas historias, cuántas máscaras, porque claro que también vi máscaras, claro que también vi a la chica que se hacía la fuerte o que no le interesaba y que de repente dejó mostrar, o sea, su vulnerabilidad. Porque aparte había una regla que teníamos muy clara, que era no poder mostrar sus caras completas. Y yo, ¿pero cómo? Si son retratos. Sí, es por protegerlas o por un tema de seguridad, no sé. No podíamos mostrar su cara completa, entonces usamos flores, usamos sus sombras, su pelo, cabello, y ese fue como uno de los retos que tuvimos. Pero entonces yo tenía la idea de que íbamos a llegar y hablar con ellas y les pedí, de hecho me pusieron un micrófono para poder interactuar con ellas, porque para mí es importante, aunque sea tener un minuto de conexión con el sujeto, ¿no? O con la persona que voy a fotografiar. Claro. Para saber por dónde, desde qué lugar interactuar y desde qué lugar lograr que se abra lo más rápido posible a la situación. Sí, no, sí, sí. O sea, estamos contra reloj. ¿Cómo conecto contigo, chica? ¿Cómo Claro. me hago hermana tuya en 30 segundos, güey? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y sí considero que tengo como esa habilidad como de la gente. Totalmente. Pero tampoco tuvimos mucho tiempo y era mucho ruido. Entonces, de repente, me acerqué con una de las chicas que, de hecho, ella fue la que decidió salir completamente tapada porque por su situación o por X razón, ella no quería Que saliera. que saliera su cara, pero sí quería participar en la actividad. Esto me habla de la necesidad que tienen de, a pesar de no querer mostrarse, la necesidad de expresarse, ¿no? Total, ella salió toda tapada y cuando me acerqué a platicar con ella, me llamó mucho la atención como no sé qué palabra utilizar, pero como la dureza en sus expresiones, en sus manos, en su mandíbula. Una persona que automáticamente me puso una barrera. Sí, están súper blindadas. Exacto, porque necesitan protegerse, porque por una u otra razón sienten que necesitan protegerse, o sea, no se sienten seguras. No porque no estén en un lugar seguro, porque no se sienten seguras en su interior. Y porque algo que yo siempre me he repetido es que para ser
presos no tenemos que estar internados, rejas. tras las rejas. Es que podemos ser presos de un pensamiento, ¿sabes? Y como una vez me dijo mi terapeuta, que amo y adoro con todo mi ser, Valeria, estás a un pensamiento de ser libre, ¿sabes? Sí. Pero ¿cómo le explicas esto? O sea, a veces ni uno lo entiende. No, ¿Sabes? pues sí. Ni con todas las herramientas tal. Bueno, Es y un entonces trabajo. veo esta como dureza en ella y tal, y le dije, ¿qué onda? Dime qué quieres mostrar con esto. Me dijo, pues nada, la verdad es que quería participar en la actividad, me gustan mucho las fotos, pero no me quiero mostrar. Y yo, ok. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, pues porque no tiene caso, porque yo ya voy a salir de aquí. Y yo creí muy pertinente preguntarle, pues, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Y me dijo, no me gusta hablar de eso. Y le dije, perdóname, tienes toda la razón. Le dije, pero a ver, qué padre que dices que ya vas a salir, estás haciendo tus ejercicios de visualización, y ahí como que se alivianó. Me dijo, sí, todos los días estoy haciendo mis ejercicios de visualización. Le dije, eso, chica, vamos mostrando la belleza que hay en todo lo que tú visualizas, ¿no? Y creo que fue la primera que fotografiamos, y ya verán la foto cuando toque, y sale con las manos amarradas. Es una cosa muy, muy hermosa. Sí, el resultado fue Sí. espectacular. Y después de las fotos y de ver cómo sus compañeras también se iban abriendo, y sí pude platicar con varias y preguntarles, y muchas de que mi hijo y tal, y contar sus historias, al final eran otras, en el sentido de que esta niña, la que salió tapada y la que yo veía muy dura al principio, al final era de las más aliviadas. Es que hasta su lenguaje corporal cambió. A ver, Valeria, quiero preguntarte también, ¿cómo lograste captar la esencia de cada una de esa manera tan auténtica? O sea, porque pusiste mucho tu sello, pero al final creo que fueron ellas las que terminaron haciendo la magia, ¿no? O sea, al ponerse ahí y disfrutarlo. Totalmente, Mitch. Yo creo que tuvo que ver 100%, o sea, con haberles ofrecido el espacio. O sea, sí, tú y tu maravilloso equipo y la idea y la iniciativa, y yo a lo mejor con mi actitud relajada y desenfadada, pero con el simple hecho de haberles ofrecido el espacio, ellas se sintieron seguras poco a poco, cada vez más, y ellas generaron en realidad todo lo que pasó, porque mientras iban pasando las chavas, se iba generando esta... Mientras iban pasando las niñas, se iba generando esta vibra de que se iban alivianando. Es que aparte tú tienes este don de hacer sentir a todo mundo como modelo de revista Vogue. O sea, entonces creo que eso fue muy mágico, porque creo que al final la directora y su equipo se acercaron a decirnos, este taller se tuvo que haber llamado Elevando mi autoestima. No saben cómo se fueron todas de aquí sintiéndose unas verdaderas diosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo que a veces se nos olvida vernos y sentirnos así de bonitas, así de hermosas. Fíjense, es un conflicto muy grande que habíamos tenido como todo este tiempo, porque los talleres los hicimos el año pasado, fueron en 2024, se terminaron en noviembre, finales de noviembre, y queremos que estas fotos salgan expuestas en algo importante, porque merecen ser vistas en algo muy importante. Y la verdad es que este podcast va apenas creciendo. Entonces, nos encantaría que tenga el mayor alcance posible, y que estas fotos, a través de este ejercicio, en algún momento sí puedan ser publicadas en alguna plataforma importante, y digo importante para que la mayor parte de la gente pueda verlas, porque creo que ellas dijeron algo ese día y decían, si las personas que están afuera ven estas fotos, nos van a ver como las mujeres que realmente somos y con la mirada que realmente merecemos, porque siempre nos ven con un uniforme. Me gustaría cerrar con un mensaje importante que te gustaría como dar de esto que se vivió tan en cercanía con ellas. Ok. Ve, yo creo que todos los seres humanos tenemos el derecho divino de convivir con la estética, con la belleza. O sea, ¿sabes qué me gustó mucho? Que nuestro approach, obviamente, a ver, de fondo los talleres ya eran para
regalarles estos lugares de expresión a las chicas. O sea, de fondo, los talleres ya eran un regalo para estas chicas, un espacio para expresión, ¿no? Para regalarles una experiencia, no puedo decir para ayudarlas, porque pues no, yo quién soy para ayudarlas, pero para compartir, ¿no? Ahora, que le hayamos puesto además este approach estético, artístico, y de darles la oportunidad de convivirse y de verse en arte, a mí me parece increíble recordarles que también es su derecho divino convivir con la belleza, porque yo creo que la belleza es una parte fundamental y crucial de la experiencia del ser humano, porque también venimos a disfrutar, ¿no? Entonces, recordarnos que la belleza, o sea, hay una de las fotos, varias de las fotos, porque además hicimos como un set, ya verán las fotos, pero donde la luz del día fue cambiando. Y hay una parte donde en algunas de las fotos se ven las líneas de las barras que están como en el techo donde estábamos, como una parrilla. Y como que de repente esa luz a mí me recordaba dónde estábamos. Y entonces, qué importante es haber creado este pequeño oasis o este lugar de absoluta belleza interior y física para estas chicas este día. Lo importante que es llevar la belleza y la suavidad a todo lo que hacemos. Porque todos somos merecedores de lo bonito de la vida. Después de trabajar en talleres individuales, regresamos con un taller donde creamos un jardín floral lleno de colores para trabajar en equipo y crear una escena donde recordamos que las diferencias de cada una es lo que hace especial este planeta, y para que un espacio pueda ser más rico es importante reconocer la diversidad como una virtud. En este taller nos acompañó Kamia Sagún. Con su cámara y su gran ojo y visión, logró capturar cada una de las escenas y de los momentos que surgieron durante todo el día. Fue hermoso ver cómo todas las mujeres logramos construir escenas mágicas y un espacio de contención hermosísimo. Ojalá que tengan la oportunidad de ver también todos los videos que tomamos para que puedan darse cuenta de todas las cosas que surgieron en estos momentos. Así que, pues bueno, estamos muy agradecidas por esta experiencia en la que nos acompañaste. Y quisiera primero preguntarte, Cami, ¿qué representa para ti la fotografía? No, pues primero que nada, también muchísimas gracias por la invitación. Fue súper gratificante. O sea, fue mucho más grande de lo que pensé, la verdad. Y para mí la fotografía representa, pues es como capturar un momento eternamente, ¿no? O sea, es, como tú lo dijiste, ir y ver sentimientos, ver esa parte de adentro de una persona y poderlo capturar, a mí se me hace fascinante porque, y no nomás en una persona, también en un momento que estás viviendo tú en algún lugar, lo que representa para ti un lugar, un sentimiento, y felicidad, tristeza, nostalgia, muchas cosas que creo que cuando las plasmas eso ya nunca se va. Esa fotografía va a estar ahí eternamente. O sea, porque muchas veces, a veces alguien dice, no manches, ve lo que estoy viendo, quisiera tener una cámara en este momento. Así. ¿Qué fue para ti en este taller haber fotografiado a tantas mujeres que al final estaban viviendo en hermandad? Pues para mí significó muchísimo, por supuesto. Fue como un... cuando me dicen, oye, tienes que fotografiar a estas personas, llegan estas personas y se siente una vibra linda, bonita, de hermandad, como bien lo dijiste. Entonces a cada una me decían, oye, las empecé a observar y a darme cuenta a quién tenía que fotografiar. Y fue un momento súper gratificante porque cuando las estaba fotografiando, estaba platicando, haciendo bond con ellas. Y muchas me decían, me platicaban de su vida, no necesariamente lo que habían hecho porque estaban ahí o algo así, no, pero me platicaban un poco de ellas. Y era como en vez de una fotografía, era como una radiografía, claro, donde podía ver un poquito más allá por la empatía, por lo que estaba sintiendo cuando la estaba fotografiando. Entonces, era como una radiografía donde me estaban mostrando y estaban vulnerables ante una cámara,
que a lo mejor no lo habían vivido en, no sé, meses, años, lo que llevaban allá adentro, y me lo estaban dando a mí. Estaban dando ese momento de responder mis preguntas, de empatizar conmigo, de platicarme, de tener confianza en mí, y fue increíble. O sea, ver eso, pues esas radiografías que tomé para mí fueron espectaculares. ¿Qué querían mostrar ellas a través de estas fotografías? Pues, para empezar, yo creo que para ellas era este momento de mis 5 minutos, ¿no? Que aparte de una actividad diferente de lo que siempre tienen allá adentro, me imagino. Como mostrar vulnerabilidad, mostrar empatía, mostrar sentimientos, mostrar a lo mejor vergüenza, mostrarse vulnerables, ¿no? Lo que hace una mujer vulnerable ante una actividad que no tienes todos los días. No eran modelos, no eran personas que conviven con la cámara todos los días. Entonces esto de tenerlas enfrente y platicarles y que me dijeran y fotografiarlas, y aparte no podían como salir su rostro completo, ¿no? Entonces tapándose, entonces con las telas que les dimos, con estas cosas que ya verán las fotografías, pues como era como algo totalmente diferente para ellas. Y para ti también, ¿no? No, para mí, yo creo que hasta más que para ellas, porque para mí era estar con personas que nunca creí que pudiera tener la oportunidad de estar. Entonces, para ellas yo creo que sucede, ¿no? Que entran personas de fuera, que las ven, pero al momento de estar ahí paradas, dándome todo esto que me dieron, que me tuvieron la confianza de compartir y hacer una actividad en donde creo que pudieron tocar un poquito la libertad. Al momento de yo llevarme esas fotos y preguntarme dónde van a salir, dónde nos van a ver, será como estar también un poco fuera, ¿no? Como tocar ese pedacito de actividad diferente, de me van a ver afuera, no me van a ver nomás aquí adentro, ¿no? Creo que este proyecto es muy importante porque nosotras desde que empezamos el proyecto y nos dieron la oportunidad de meter fotos, cámara y video, fue una promesa con ellas de nosotros nos vamos a encargar, si ustedes se abren con nosotros, de ser su voz y de ser su lente para que puedan exponerlo. Y justamente como que esta parte era lo que nos tenía pues con ciertas ganas y responsabilidad de darle la importancia que se merece este proyecto. Exacto. Porque el resultado fue espectacular y creo que a pesar de todo lo que improvisamos adentro, porque era necesario improvisar. No, había que improvisar. No parecía improvisado. O sea, cuéntanos, por favor, de cómo se vivió ese día el taller. Y hablando de responsabilidad, también cómo fue para ti liderar a tantas mujeres y tener la responsabilidad justamente de poner a todas en un spotlight chingón que se merecen, ¿no? Sí, claro. Pues mira, la verdad es que fue un reto. O sea, no pensé que, como que me lo platicaron y yo dije, ay, pues qué difícil, tan difícil puede ser que poner a unas personas que atrás va a haber alguien que me las esté como ordenando, y pues sí, pero no. O sea, llegamos e improvisamos con los trajes que en realidad eran telas de colores, entonces había personas cercanas que son cercanas a mí, entonces fue como esta conexión de, oye, a ver, ayúdame con esto y con esto y con esto. Entonces, y luego diciéndome, tienes 2 minutos para la foto, ahora con esto tienes 1. O sea, sí fue como un, Diosito, por favor, ayúdame y que todo salga como tenga que salir y que salga bien, por favor. Y salió. Al final todo salió como que, pues fue esta comunidad entre mujeres en donde me llevé a amigas queridas y creativas que me iban a ayudar a hacer todo esto también mucho más fácil y llevadero y mucho más rápido, mentes súper creativas que son, o sea, por supuesto las que están tras bambalinas de este proyecto como adelante, puramente creativas, si no esto no se hubiera podido hacer, ¿no? Entonces fue como, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué tema? Esto, perfecto, a ver, la agarramos, la ponemos, le ponemos esto, ahora no sé qué, ahora agarra flores, ¿cuáles? Estas y estas y estas, pum, y salía una foto espectacular como si tuviera un mes de planeación, ¿no? O sea, y este taller se convirtió en un performance. O sea, performance. Porque al final, no sé si quieras, estar increíble que puedas platicar también de cómo fue que de repente se nos ocurrió
que el coro llegara y pudiera hacer una interpretación y todo No, esto. de hecho eso yo ni siquiera sé en qué momento llegó el coro. O sea, yo estaba tomando fotos y veo un grupo de hombres en el lugar de las mujeres. Entonces veo entrar a los hombres y yo empecé como, ¿y estos qué? O sea, ¿qué onda con estos cuates, no? Aquí voy a hacer un paréntesis, digo, para que entiendan el contexto. Hay ciertas actividades, como el coro, tienen un coro y de repente pues es intercarcelario. ¿Qué quiere decir? Que los hombres van al sector de las mujeres, ahí practican su coro y tienen una maestra. Y en uno de los talleres anteriores habíamos conocido a una de las chicas que estaba en el coro y nos platicó que iba en el coro y pues a mí me encanta cantar y a ti también. Entonces yo desde el Día de Muertos nos tocó escuchar al coro y qué cosa, o sea, espectacular cantaban y todo. Y el coro era además parte de los internos hombres, ¿no? O sea, de enfrente. Sí, literal. entonces mientras tú tomabas las fotos, escuchamos que estaban ensayando, bueno, que estaban en su clase de coro y fue como que... Y si viene el coro y entonces les canta una canción, aprovechando que ahorita están todas hermosas, producidas y en el momento de la nostalgia, porque aparte las fotos fueron grupales también. Entonces, Sí. fue el primer taller en donde las fotos también fueron grupales. Sí, grupales que además yo les hablaba mucho como de, como era tu jardín interior, el tema, entonces era como, oigan, o sea, vean más adentro de ustedes, o sea, ahorita dónde quisieran estar, piénsenlo, va. Entonces cerraban los ojos mientras yo les tomaba las fotos en grupo, en comunidad, entonces era una vibra y una emoción que decías, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, imagínate, yo pensaba, imagínate lo que se están imaginando. Si de repente, bueno, cualquier persona vive una cárcel dentro de ti, imagínate ellas que aparte la viven físicamente, ¿no? Entonces era como oye, no manches, yo que tengo libertad, que tengo esto, que a veces no me puedo imaginar lo que ellas han de estar imaginándose en su libertad, híjole, fue para mí como, pues, me voló los sesos. Háblanos de Isabel. Isabel me partió el alma y al mismo tiempo me la súper gratificó, porque era el momento del coro, entran todos los internos, empiezan a cantar la canción de Perfume de Gardenias. Yo no sabía que venían el coro, entonces yo empiezo a ver hombres entrando y yo, oigan, estamos en fotos, o sea, como que yo dije, pues no, es el coro, es que van a cantar. Y yo, perdón, pues nada, entraron, no sé qué, y empiezan Perfume de Gardenias, ¿no? Perfume de gardenias, y estas mujeres cantando y se abrazaban unas y otras cerraban los ojos y otras. Entonces yo decía, wow, y me imaginé la canción Perfume de Gardenias, pues porque era tenía todo que ver con el jardín interior, ¿no? Flores, gardenias, todo, ¿no? Y ya empiezan a aplaudir cuando acaba la canción. Yo tomé fotos en toda esta canción con sus sentidos. Yo les decía, sientan esta canción, vivan esta canción, cierren los ojos, abran los ojos, bla, 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 bla. Y en eso se cae la canción, todo el mundo aplaude, wow, empezamos. Otra, hasta en el otra, yo seguía con la cámara, ¿no? Y cuando acaba esa canción, empiezan otra canción. Bueno, ahí entra Isabel. Isabel estaba en medio de las reclusas, es una señora grande, como que representa mucho una mujer mexicana con su trenza gruesa, larga, canosa, hermosa, ¿no? Entonces, y me platica, cuando yo le estaba tomando fotos sola, ella me empieza a platicar que ella había perdido una hija 2 meses antes, ¿no? Pero que extrañamente ella no había podido llorar ni su pérdida ni antes. O sea, que le había costado mucho trabajo, que le costaba mucho trabajo llorar y no podía llorar. Es que no sabía cómo hacerle, que le habían dejado tener ese duelo con su hija y demás, pero que no podía soltar, que no podía llorar, que no podía como que soltar ese sentimiento, ¿no? Entonces yo empecé a aconsejarle un poco cómo hacerle, según yo, dentro de mi poca sabiduría o mucha, llámale como quieras en este ámbito. Le empecé a decir, Isabela, imagínate, gózalo, siéntelo, bla, bla, bla. Y en eso estaban todas las internas, todos los internos, femenino, masculino, y empiezan a cantar sin que les dijéramos nada a nosotros la canción de
Yo te extrañaré. No me acuerdo cómo se llama esa canción, pero tiene que Vamos ver. a ponerles los videos. Vamos a ver los videos. Tenemos las evidencias. Pero bueno, esa canción se trata sobre cómo alguien que tú aprecias muchísimo está gozando del cielo, ¿no? Y está gozando como está en un lugar mucho mejor que aquí. No, llámale cielo, llámale otro plano, como cada quien quiera. Y en eso, esta señora, Isabel, empieza a llorar. Cosa que no haya podido hacer en muchísimos años. Y empieza a llorar, y empieza a llorar, y empieza a llorar. No, pues yo empecé... O sea, la cámara no dejaba de sonar y de sonar, los flashes, las luces. Y en eso las reclusas voltean y la ven. ¿Y en eso las internas? Y en eso las internas volteaban a verle como que ella sabiendo que este momento era épico, ¿no? Porque estaba llorando Isabel. Y aparte se veía que había como una hermandad ahí diferente con esta señora, con más respeto, con más... No sé, era diferente que todas las de la edad. Era diferente. Lo alcancé a percibir. Y cuando llega este momento que están cantando esta canción, empiezan a llorar, se empiezan a abrir, pues mi cámara no empieza, tomando un momento espectacularmente profundo, porque ella estaba llorando la pérdida de su hija hace 2 meses atrás y no había podido llorar en 15 años o más dentro de las instalaciones del centro, ¿no? Entonces, bueno, empieza a llorar yo, mi cámara sonando, y ella me voltea a ver y yo le digo, oye, no sabía si estaba como, pues, un poco ¿Invasiva? invadiendo su momento importantísimo, ¿no? Seguí tomando. Cuando volteé le pregunto, le dije, oye, Isabel, discúlpame, ¿te importa que te siga tomando fotos? Me dijo, no, para nada. Seguí. Pero me di cuenta a la 15ª foto que seguí, que después de preguntarle, a la 15ª vez que presioné el botón, me di cuenta que no podía parar de llorar y no había nadie más a su alrededor más que ella y yo en ese momento y todos los internos atrás cantando esa canción. Fue un momento en donde fue como una conexión. Dije, no puedo, ya no puedo. Dejé la cámara, porque aparte, o sea, que ya tenía tomas espectaculares. Dejé la cámara y la abracé. Y en ese momento, si yo había pensado que hay que miedo, que hay esto, que hay que lo otro, que no sé qué, cosas absurdas para más bien, cosas normales para alguien que no había ido, pero absurdas para alguien que estaba dentro por la manera en que sucedió. Se me cayeron todos los escudos que pude haber tenido y vi en una persona la vulnerabilidad a flor de piel y, bueno, pues me la quería llevar a mi casa. Pues. O sea, sí. Yo dije, no puede ser, no, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué momento? ¿Qué? Y ve, y se me pone otra vez la piel china y los ojos llorosos por, pues, imagínate, ¿no? Lo que estaba pasando por su mente, la empatía que yo tuve con ella en ese momento y que todas lo tuvieron, porque aparte cuando volteé estaba toda la gente alrededor viendo. Al final de todo esto, quisiera saber con qué te quedas de esta experiencia. Híjole, me quedo con muchísimas cosas. La verdad es que fue muy, muy gratificante, como ya les dije en un principio, pero lo principal que me quedo es que qué importante darnos cuenta que nosotros estamos en libertad, ¿no? Y que ojalá todo el mundo tuviera esta oportunidad una vez en la vida, porque a veces no ves las cosas que tienes hasta que las ves, ¿no? Como que encuentras un poco de caos y entonces valoras un poco lo que hay detrás del caos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cami. Nos quedamos con una gran experiencia de este taller y con, creo que este espacio que creamos ese día, justamente fue como un momento en el que ellas pudieron otra vez a lo mejor como hasta tener más contacto físico entre ellas, claro, hasta ser más cariñosas, no sé, se me hizo espectacular cómo se dio ese día y te agradezco mucho que hayas sido parte de este pequeño proyecto. No, hombre, pues gracias a ti, a ustedes. Que nos enriqueció muchísimo. Gracias a ti, Mitch. Fue espectacular. Para cerrar con broche de oro, terminamos con un taller de maquillaje profesional con una de las grandes, Karina Dávila.
Ella nos vino a compartir herramientas que las chicas pueden usar el día de mañana que salgan del centro y convertirlo en una profesión y en un trabajo que las pueda ayudar a salir adelante. Obviamente teníamos que contar con la presencia de un gran fotógrafo que fue Jesús Villanueva, que hizo unos retratos increíbles del resultado final del maquillaje de cada una de las chicas. Por supuesto que durante todos estos talleres reunimos varios accesorios y elementos de las marcas Q, Mexicanartes y entre otras, que bueno, hicieron toda la diferencia para el resultado final de estas fotos. Mi queridísima Cari, tú fuiste la que cerró este proyecto y eras la indicada justo para dejarles el mensaje más poderoso, que fue que primero tienen que voltearse a ver ellas mismas. Fue una experiencia, la verdad es que muy enriquecedora para mí, y el darme cuenta que ellas de verdad tenían mucha actitud, o sea, llegaron con mucha actitud de querer aprender y de querer conocerse un poco más. Para mí fue muy bonito poder contribuir y enseñarles. Tú tienes 24 años de experiencia en el mundo del maquillaje. Creo que lo has resignificado para utilizarlo más como una herramienta para resaltar la belleza interior y dándole poder a ese amor propio. Pues ese es uno de mis enfoques siempre, ¿no? O sea, siempre busco el personaje, ¿no? El personaje que queremos ser, qué queremos interpretar, quiénes queremos ser a la hora de ir a este evento tan importante, ¿no? Donde nos transformamos para llegar viéndonos hermosísimas. Entonces, para mí ese día fue muy importante el estarles preguntando cosas de ellas, ¿no? O sea, el saber su historia, que hubo historias muy, muy fuertes, muy conmovedoras. Entonces, realmente ahí como que empecé a notar quiénes eran, qué es lo que yo hago también en mi estudio, ¿no? Preguntar qué personaje vas a hacer en el evento, tu vestido, o sea, qué es lo que quieres interpretar. Entonces, ahí es donde realmente se crea el personaje, pero obviamente el personaje con tus emociones. Quién quieres ser, qué es el significado que le quieres dar a ese día, o simplemente nada más analizar qué tan fuertes, qué tan dulces se quieren ver, qué tan exóticas se quieren ver. Entonces ya voy analizando y voy armando ese personaje para poder lograr, y eso fue lo que hicimos también ahí con ellos. Para ti, Cari, ¿qué representa el maquillaje? Porque creo que esto es una herramienta también creativa de expresión que a ti te ha llevado a grandes lugares, no solamente en el trabajo, sino de tu poder interior. Uh-huh. Entonces, ahora que lo compartiste con las chicas, ¿qué era lo que querías tú enseñarles que se puede lograr a través del maquillaje? Pues para mí el maquillaje es la manera de expresarme. Es mi pasión, es con lo que yo me relajo, en donde yo medito, aunque no lo creas, es mi forma de conectar también conmigo. Entonces yo era lo que quería también enseñarles a ellas, que no por estar ahí no pueden ser creativas, no pueden no pensar en qué más pueden hacer saliendo de ahí, ¿no? O sea, es como que, güey, hay una semillita de todo el mundo, siempre hay una semilla creativa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que explorarla y hay que explotarla. Realmente cuando llega esa sensación de que encuentras la creatividad que hay en ti, siento que es cuando realmente tu vida empieza a explotar, ¿no? O sea, es como lo encontré, güey. Y eso era lo que yo les quería transmitir a ellas ese día. Hoy me quedo con las ganas de poder ser libre, de crear todo lo que hoy tenga, proyectos, creaciones, todo, porque estando adentro me di cuenta que ellas tienen todo el poder y nosotros estando aquí afuera simplemente no nos podemos hacer güeyes. Hay que crear, hay que hacer con libertad y pues para adelante.